Hola, muy bienvenido, bienvenida a esta primera edición de Evox en este podcast que se titula Decide si desciendes. Esta es una propuesta, un espacio de compartir donde el marco genérico es la lógica global convergente y de allí vamos desgranando otros aportes que vienen de la sistémica, del coaching, de la psicología, de diferentes órbitas. La verdad que es bastante ecléctico este espacio y vamos tomando de diversas áreas de interés y desgranamos a partir de ese marco que es la lógica global convergente. Como dice la señora Mirta Legrand, acá en Argentina el público se renueva, entonces hay que presentarse. Soy Sebastián Llanos y llevo adelante este podcast desde hace un año atrás, más o menos. Antes solamente subía entrevistas, subía alguna que otra cuestión, pero bueno, a partir del año 2019 es que empecé a tomar acción, ya también en parte de 2018 también, a tomar acción en este espacio de Evox y la verdad es que me gusta. Los medios que tienen para contactarse conmigo, bueno, es este canal, también me encuentran en YouTube como Sebastián Llanos y tenemos la web de Centro de Estudios Globales, que es la página, que es la casita donde está todo ahí respecto de todos estos aportes en la World Wide Web, como le decimos. En Instagram también encuentran a Centro de Estudios Globales a través de CEG, la letra C, la E y la G, Centro de Estudios Globales, así lo encuentran. Y en Facebook también está Centro de Estudios Globales. Así que esas son las vías de comunicación. Bueno, ¿qué decir con este primer programa del año 2020? Se trata de un año bisiesto ya que estamos actualizando el calendario que utilizamos para movernos diariamente en relación a la posición de la Tierra en vínculo con el Sol, que es el centro de este sistema del que formamos parte. Esto seguramente lo aprendiste en la escuela o en alguna clase quizá de ciencias naturales o de geografía y es una relación, ¿sí? Nuestro calendario va acumulando un desfasaje y ese desfase que acumula al cabo de 4 años, bueno, se convierte en un día más. Y por eso es que este año no vamos a tener 365 días, sino que vamos a tener 366. Este año nos vamos a introducir a través de este podcast y en esto que es acompañar, es compartir un espacio donde vamos a estar observando nuestros procesos de decisión en pos de ver cómo está la brecha entre aquello que proyectamos y lo que es el contexto y la realidad de la que formamos parte. Entonces es un espacio donde vamos a estar generando, construyendo una mentalidad, ¿sí? Cuando ponemos atención consciente en un espacio, siempre le vamos a estar agregando valor. Y ese espacio también le va a agregar valor a la conciencia temporal que está observando. Esto es importante porque nosotros estamos direccionando este espacio que va a ser decides y desciendes en función a observar esa brecha, ¿sí? Esa brecha que hay entre lo que proyecto y lo que es. Y además ese proceso de descender, ¿no?, a la concretitud, es decir, a lo concreto, a mi espacio de vida cotidiana. Entonces arrancó 2020 y es como si nos hubieran prendido todas las luces, es decir, se hubieran encendido todas las luces de todas las habitaciones de la casa que habitamos y antes de ello pongámonos a pensar, ¿no?, qué pasa cuando yo entro a la casa y está oscura, ¿qué hago? Prendo la luz, ¿no? Entonces
Ahora es como si yo entro a la casa, pero tengo todas las luces prendidas, tengo claridad en toda la casa. Entonces, espacio que explore, espacio que voy a tener luz para observar, ¿sí? Para ver lo que es ahí. Y en ese decidir descender, nos vamos a encontrar también, teniendo en cuenta que todo está a la vista, nos vamos a encontrar con lo que hay, con lo que es, donde no nos podemos autoengañar, no nos podemos trampear, porque al toque te estás dando cuenta de que eso es un autoengaño, eso es un autotrampeo que te haces o que me hago, ¿sí? Ahora, uno de los puntos que es importantísimo para que no nos volvamos como este detective stalkero, ¿no? Que nos autostalkeamos todo el tiempo y es como que estamos así como buscándole el pelo al huevo. Digamos que hay que diferenciar el error del autoengaño. Esta distinción es importante porque nos va a ayudar a no ser tan duros con nosotros mismos, porque si tengo que hablar por mí es como que el látigo es terrible, puede llegar a ser terrible. Entonces, si hay personas que son un poquito como yo, duras con sus propios procesos, les recomendaría hacer esta distinción, ¿no? ¿Qué es un error y qué es un autoengaño? Un error es algo que lo haces sin darte cuenta, es decir, lo hiciste y ni te diste cuenta que era un error, que te estabas equivocando, que la verdad que sucedió. Digamos que acá nos ayuda una distinción del derecho penal, ¿no? Un delito culposo. Un delito culposo es un delito que se hace de manera que la persona no se dio cuenta, no fue con la intención de dañar. Por ejemplo, si lo llevamos a los vínculos, haces algo y el otro, y lo dañás al otro, o te dañás vos mismo, pero no lo haces con esa intención, ¿sí? Entonces, pensemos en eso y pensemos en lo doloso, en los delitos dolosos, que son cuando ya hay una intención de dañar, hay una intención de hacer un daño. Y esto sería como, ahí está el autoengaño, porque el autoengaño es cuando yo ya me doy cuenta, pero lo decoro, lo maquillo, es como si me hiciera un poquito el tonto, pero a propósito, con una finalidad que puede ser, por ejemplo, querer obtener algún tipo de beneficio, ¿sí? Querer obtener algún tipo de beneficio secundario, de manera directa o lo que sea. Entonces, es importante esta distinción. Error es cuando yo no me doy cuenta y después me doy cuenta. Después, ¿sí? Yo puedo evitar un error toda mi vida, ¿sí? De hecho, siempre estamos habitando algún tipo de error, porque no somos conscientes de la totalidad, ¿sí? Nunca somos conscientes de la totalidad. Siempre algún punto ciego tenemos y siempre nos estamos apoyando en un error que nos va a dar cierta homeostasis, ¿sí? A eso también se lo llama como error nativo en el proceso de lógica LOL convergente. Es decir, hay una cierta autorregulación, ¿sí? Y eso está todo bien, todo ok. Ahora, ¿qué pasa cuando yo me doy cuenta de todo esto y es como que me hago y te lo maquillo y te lo decoro y por ahí me hago el pobrecito? No sé si alguna vez me viene ahora en este momento la imagen del emo de Peter Capusotto, por ahí les cuelgo después algún tipo de video, y es como que se hace el tonto para que otro le haga las cosas, ¿no? Y está haciéndose un autoengaño o está engañando a otro, ¿sí? Y si hay algo que nos vamos a dar cuenta es que nuestras relaciones no crecen si no es a base de errores, pero las relaciones no crecen a base de autoengaños o de engaños. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a engañar a otro de manera consciente, lo estoy haciendo el engaño, ¿sí? Ya hay un propósito y una finalidad donde yo hago una acción o omito algo, pero de manera direccionada, ¿sí? Cuando eso sucede, bueno, voy a estar dañando la confianza del otro, ¿sí? La confianza del otro. Fíjense que confianza,
¿sí? La garantía del otro, ¿sí? Una fianza es una garantía. Entonces, si yo daño la garantía que el otro me está dando para esa relación, bueno, digamos que la relación no va a ser lo mismo, se va a mantener, pero en un cierto, con un cierto espacio. Hay algo que acá nos vamos a tener que dar cuenta, ¿sí? Otra de las cosas que muchas veces decimos relación y vínculo como que son la misma cosa. Para mí, yo me he dado cuenta a través de estos días, de estos últimos, sí, mes y medio, que me di cuenta de que una relación no es lo mismo que un vínculo. Sí, vamos a diferenciar también esto. El vínculo es el negativo de la relación. O sea, puede haber o no relación, siempre hay vínculo, ¿sí? El vínculo es el negativo de la relación o la no relación, ¿ok? ¿Cómo decirlo? Es lo que está detrás de toda relación o de toda no relación. De hecho, la no relación es una relación. Es como el tema de la comunicación. Hay un axioma de la comunicación humana que dice es imposible no comunicar. Bueno, es imposible no relacionarse, ¿sí? Entonces no existe la no relación, ¿sí? La no relación es una manera de relacionarse. Entonces el vínculo es el negativo de la relación. Y el vínculo es la conciencia emergente de la relación. Esto de a poco lo vamos a ir tejiendo porque es algo que nos vamos a estar también dando cuenta a lo largo de todo este año, ¿sí? Del vínculo que se encuentra detrás de la relación o que emerge en el entre que hay en la relación entre, por ejemplo, dos personas, que es lo más fácil, o en la relación que tengo entre mi identidad positiva, Sebastián, y mi identidad negativa, que sería, por ejemplo, aquello que apoya a Sebastián, ¿sí? Aquello que hace a Sebastián. Acá tenemos que como disociar, porque esto obviamente parte de la noción de un cero, la noción de una identidad desde la cual se construye todo lo positivo, ¿sí? Tenemos que hablar acá de un negativo de la identidad. Entonces, el negativo de la relación es el vínculo. Otra de las cuestiones que tengo que comentarte, sin dudas, es que si sos paracaidista, entre comillas, del proceso de lógica dual convergente, es decir, que no has escuchado nada al respecto o recién estás como ahí iniciando, también recordarte que estamos en el año que este proceso, que alude a una conciencia espaciotemporal, lo llama como año Decide. Decide es el cuarto año de un ciclo de 4, ¿sí? Entonces, este año estamos en el cuarto año de un ciclo de 4. ¿Viste cómo esto del calendario que explicaba hace unos momentos atrás, que estamos teniendo este año 366 días? Ahora, este cuarto año del ciclo de 4 lo llamamos Decide. Los años que le precedieron fueron el año anterior, 2019, es Desafía, también lo llamamos así. El año 2018, que es el segundo año de este ciclo, lo llamamos Asimila, y el primer año del ciclo lo llamamos Asume. En orden sería Asume, Asimila, Desafía y Decide. ¿Esto por qué lo explico? Porque es algo que nos está acompañando igual todos los años. Nosotros no podemos hablar de de una especie de que es puramente Decide. En el Decide están todos los demás funciones de este ciclo operando, ¿sí? De hecho, me armé como una especie de grilla que, bueno, luego voy a ver si puedo armarles la gráfica para que ustedes la tengan. Es que este año se compone, este Decide, de, en principio, asumir lo que es. Asumir lo que es. Asumir la toma de una decisión va a partir
del principio de asumir lo que es. Ven que acá tenemos a la función asume operando, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la interferencia que vamos a tener en esto de asumir lo que es? Bueno, el no reconocimiento, el autoengaño, ¿sí? Esto que explicaba hace un momento. Ahora, una segunda instancia de este año es, de hecho esto no es por el orden, sino que hay un orden, pero esto no es que primero esto, segundo esto, va a pasar esto en tal periodo, no, esto está sucediendo en el día, ¿sí? Entonces, la segunda pata, el segundo paso, tiene que ver con asimilar el proceso de decisión, ¿sí? Un proceso de decisión. Nosotros tomamos decisiones todo el tiempo, el tema es que la rapidez con que lo hacemos, a veces, porque a veces dudamos un montón, no nos deja ver ese proceso, que ese proceso incluye a múltiples bandas de las cuales nosotros no estamos a conciencia de todas, siempre. Entonces, ¿cuál es la interferencia que tiene que ver con este segundo paso de asimilar el proceso de decisión? Tiene que ver con creer que lo hago yo, que esto depende de mí, que depende netamente de mí. Y en realidad sabemos que en un proceso de decisión, esto que decía, ¿no? Confluyen múltiples bandas. Ahora, un tercer paso tiene que ver con desafiar las decisiones anteriores. ¿Qué implica esto? ¿Cuál es la interferencia en ese desafío? La lealtad a mis creencias, la lealtad a ciertas referencias. En algún video allá lejos del año 2013 de la señora Alejandra Casado, en aquello que llamaba por allá perspectiva universal del desdoblamiento del tiempo y del espacio, ella hablaba de que una creencia es una decisión tomada en un tiempo pasado y dice, lo recuerdo como si fuera hoy, vaya a saber por quién, dice. Entonces es como nuestras creencias están como manteniéndonos dentro de las mismas decisiones. Ahora, este proceso de actualización que implica un año decide, así que esto ya es el cuarto paso, ahora hablamos de eso, pero tiene que ver con, va a haber un momento de desafío, ¿sí? De desafío de esas decisiones anteriores, que es la lealtad a esas creencias, que son decisiones pasadas, tomadas en otro tiempo, y vaya a saber por quién. Quizá por mí, pero quizá también sea por un familiar, ¿sí? Es una creencia que adopté de mi familia, ¿sí? Que viene de otro tiempo, de mis abuelos, por ejemplo, ¿no? Quizá eso es a veces lo más detectable. Y por último, un cuarto paso, una cuarta fase de ese proceso tiene que ver con decidir actualizar, ¿sí? Decidir actualizar la mentalidad. Y acá esta decisión de actualizar la mentalidad es el proceso que nos va a estar acompañando. Ahora, la interferencia que puede llegar a haber ahí es la dispersión. ¿Vieron cuando nosotros nos aparece el cartelito de actualizar en el ordenador y nosotros estamos haciendo otra cosa o nos dispersamos y nos ponemos a mirar otro, no sé, el techo, la mosca que pasa? ¿Vieron? Y decimos en otro momento, en 4 horas, en un día, más tarde, ¿sí? Nunca más. No, pero claramente es que nosotros estamos muchas veces con la interferencia de la dispersión, ¿sí? Este no enfoque, este no enfocarnos. Una de las preguntas que me surgía al momento de diseñar el podcast era ¿cuál es mi nube? ¿Cuál es tu nube? Si miran la imagen de promoción, si le tenemos que dar un nombre, ¿no? de este espacio, hay un chico con una bicicleta y el muro que está detrás de la persona que aparece en la imagen es un muro con un cielo y nubes. Y me parecía como una pregunta de detectar cuáles son nuestras nubes, ¿no? Nuestras interferencias, cuál es la nube que nosotros mantenemos en nuestra cabeza
y que no nos permite muchas veces bajar, nos hace que nos quedemos ahí en una nebulosa. Y me venía como que el proceso anterior a la nube es como el no ve, digamos, no ve, no ver. Primero no nos damos cuenta que tenemos una nube, después nos damos cuenta cuando pasamos tiempo pensando en una cosa y nunca descendiendo, ¿sí? Decides y desciendes. Y pensaba en lo que suelen hacer las nubes, ¿no? Que suelen tapar el sol a veces. Y en el momento que tapan el sol, todo se vuelve más oscuro y es como que no se vería con tanta claridad. Y pensaba también en lo que movía las nubes, y lo que mueve muchas veces las nubes es el viento, de hecho es el viento. Y ahí me viene también el tema de la cardinalidad, ¿no? Este movimiento de los cuadrantes, esto que les acababa de explicar de asumir lo que es, asimilar un proceso de decisión, desafiar las decisiones anteriores y decidir actualizar la mentalidad. Esto es como el movimiento de algo que en el proceso de lógica se denomina como calendaria, y el movimiento de la cardinalidad es ese. Entonces, nada, preguntarte eso, ¿cuál es tu nube? ¿A qué le das vuelta y nunca te animás a bajar, a descender? ¿A qué tendrías que renunciar si decides descender? Esa es una buena pregunta. Y bueno, básicamente eso, pero te las comparto porque quizá te pueden llegar a servir. También en este espacio, durante este año 2020, vamos a hacer lecturas y principalmente me gustaría que abordemos un libro en particular que lo compré durante el año pasado y que lo estoy leyendo todavía. Por ende me van a ayudar a leerlo porque me está costando sentarme a leer libros completos. Normalmente compro libros, suelo comprar bastante, pero muchas veces me está costando ese proceso, ¿no? De sentarme a leer un libro de manera completa. A veces leo las partes que me resuenan y después queda ahí, y a veces después lo retomo, y bueno, esta dispersión de la que hoy hablábamos. En fin, este libro que quiero que nos sentemos a leer juntos se llama La Quinta Disciplina, es de Peter Senge, y específicamente hoy me gustaría que arranquemos con el capítulo 9, algo medio raro, ¿no? Porque diría, lo normal sería arrancar por una introducción o el capítulo 1. Bueno, no, vamos a hacer eso. Vamos a iniciar por el capítulo 9 y si bien este es un libro donde el subtítulo es el arte y la práctica de la organización abierta al aprendizaje, Peter Senge no se olvida de la dimensión individual de una organización. O sea, una empresa, una organización son entes virtuales, y a todo ente virtual lo hace las personas que están activas ahí participando, haciendo de esa entidad virtual. Entonces es importante no desentendernos de esa dimensión individual, y por eso me gustaría que hoy arranquemos por la parte del dominio personal, donde, bueno, voy a leer y voy a avisar cuando estoy leyendo y cuando estoy diciendo lo que a mí me parece, porque también es importante esto. Vamos a comenzar entonces. Peter Senge dice: el dominio personal trasciende la competencia y las habilidades, aunque se basa en ellas. Trasciende la apertura espiritual, aunque requiere crecimiento espiritual. Significa abordar la vida como una tarea creativa, vivirla desde una perspectiva creativa y no meramente reactiva. Acá Peter Senge hace una distinción entre lo que es la creación o creatividad y la reactividad. Entonces, la reactividad podemos decir que es una reacción repetitiva, o sea, hay una realidad que está accionando en nosotros, y
una parte de nosotros se siente desprendido, se siente desconectado de eso que está viviendo y por eso reacciona. Lo que nos evidencia la reacción es eso, es nuestra desconexión de lo que está pasando o nuestra no aceptación de lo que está pasando. ¿Y por qué no hay aceptación? Bueno, porque hay una parte mía que está a la defensiva o está rechazando eso. Y si hay una parte mía que está a la defensiva y está rechazando eso es porque hay alguna referencia a la cual yo le estoy siendo leal o hay una creencia, ¿sí? Entonces, la reacción es una respuesta, siempre es una respuesta y la podemos mirar a la reacción. Una buena manera de mirar la reacción es como una respuesta que está al servicio de una toma de conciencia, de que hay una parte nuestra que está desprendida de eso que está pasando. Sigo leyendo. Cuando el dominio personal se transforma en disciplina, disciplina es toda actividad que integramos a nuestra vida, es una actividad que se encuentra como integrada. Entonces, cuando el dominio personal se transforma en disciplina, encarna dos movimientos subyacentes. El primero consiste en clarificar continuamente lo que es importante para nosotros. A menudo pasamos tanto tiempo afrontando problemas en nuestra senda que olvidamos por qué seguíamos esa senda. El resultado es una visión borrosa e imprecisa de lo que realmente nos importa. Voy a hacer un parate acá, porque acá Peter Senge lo que está marcando es que el dominio personal se basa en dos movimientos subyacentes. El primero de ellos es esto, registrar lo que es importante. Y algo importante es algo que tiene valor, que tiene un valor para nosotros. Ese valor es un espacio que nos habilita a ponerle un tiempo. Un tiempo es una atención consciente sobre eso. Ahora, ¿qué es importante para mí? Normalmente lo evidenciamos cuando no sucede algo como yo lo espero o cuando tengo un conflicto o cuando tengo una diferencia con alguien. Y ahí me suelo dar cuenta de lo que es importante para mí. No es algo que normalmente nosotros nos pongamos a prestar atención. Peter Senge se centra en que estaría bueno que marquemos de antemano qué es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque la conciencia de lo que es importante es estratégica. Repito, o sea, la conciencia de lo importante es estratégico. Porque si vos sabés lo que te importa, podés redireccionar tus acciones y tus decisiones. Y eso es estratégico. Y esa redirección de tus decisiones va a ir hacia lo que es tu área de interés. Y termina con la especulación, porque estamos como medio como boyando. Esa conciencia de lo importante, que en definitiva es estratégica, es lo que te va a anclar en un proceso. Para que uno vaya a explorar eso. Y lo va a hacer a ese proceso sustentable. ¿Por qué? Porque está apoyado en eso que tiene valor. Y al mismo tiempo lo va a hacer sostenible, y lo sostenible va a venir por el lado de lo que es la gestión de la exploración de ese área de interés. Pero esto de la conciencia de lo importante es sumamente estratégica. Ahora, sigo leyendo. El segundo, acordémonos que estamos hablando de cuando el dominio personal se transforma en disciplina, encarna dos movimientos subyacentes. El primero era clarificar continuamente lo que es importante para nosotros. Y el segundo consiste en aprender continuamente a ver con mayor claridad la realidad actual. Y acá Peter Senge dice: todos hemos conocido a personas atascadas en relaciones contraproducentes que siguen empantanadas porque insisten en fingir que todo anda bien. O hemos asistido a reuniones de negocios donde todos afirman que nuestros planes se están cumpliendo, cuando una ojeada honesta a la realidad indica lo contrario. Al moverse hacia un destino deseado, es vital saber dónde estamos ahora.
Y esto es asumir lo que es. Esto no es otra cosa que la única cosa que reconocer y asumir lo que es. ¿Y dónde estamos? Cuando nosotros, o sea, es como que trocamos o nos trampeamos, no podemos avanzar, ¿sí? No podemos actualizar nuestra mentalidad porque no tenemos, como quien dice, la base de apoyo de nuestra mentalidad actual. O sea, es como que no la declaramos. Es como decir, no estoy declarando esto. Y me trampeo y me digo que estoy en otro lugar. Entonces, como no tengo la base declarada, no puedo hacer ningún tipo de actualización de esa mentalidad. Es como decir, por ejemplo, no sé, hago el balance de mis ingresos y egresos mensuales en mi vida y el balance da negativo. Y yo me digo que tengo un superávit enorme, ¿sí? Yo ahí no me puedo trampear, ¿sí? Y yo me digo que todo bien, que va bien, a no ser que yo pueda capitalizar ese balance negativo. Que ese balance negativo me pueda estar informando de cosas que yo no me había dado cuenta hasta el momento. Porque muchas veces tenemos con que el balance positivo es bueno y el balance negativo es malo. No, a ver. En realidad lo que es bueno o malo es la conciencia con la cual vos te tomás eso, ¿sí? Y qué es lo que te informa, qué es lo que te hace dar cuenta de eso. O sea, eso que te hace dar cuenta a vos, que antes no te habías dado cuenta. Otro ejemplo del autoengaño y el autotrampeo, por ejemplo, es Argentina, la situación de Argentina. Argentina está viviendo una devaluación de un 30% que no reconoce, que la llama de otra manera, la llama solidaridad o algo así la llama. Pero en realidad es una mentira, es una ficción que genera el gobierno para no decir que ha devaluado. Sí, pero la devaluación es un hecho. Entonces, fíjense cómo lo que nosotros podemos hacer desde nuestros cotidianos es reconocer lo que es y en eso asumirlo, ¿sí? Porque eso va a ser la base de una actualización. Sigo leyendo. La yuxtaposición entre visión, o sea, lo que deseamos, y una clara imagen de la realidad actual, es decir, dónde estamos en relación con dónde deseamos estar, genera lo que denominamos tensión creativa. Una fuerza para unir ambos puntos, causada por la tendencia natural de la atención a buscar resolución. La esencia del dominio personal consiste en aprender a generar y sostener la atención creativa en nuestras vidas. Este concepto es sumamente importante, el de tensión creativa, porque es la brecha que hay entre lo que proyecto, tener lo que proyectás como visión, como lo que querés, ¿sí? Y lo que es. O por ejemplo, yo puedo tener un proyecto de tal cosa, pero la realidad es esta, ¿sí? Entonces la diferencia que hay entre lo que proyecto y lo que es me va a dar lugar a un espacio de tensión creativa. Esa tensión creativa es la que va a generar lo que luego Peter Senge llama como aprendizaje generativo. ¿Por qué? Porque acá, en este punto, como dice Peter Senge, aprendizaje no significa adquirir más información, sino expandir la aptitud para producir los resultados que deseamos. Es decir, aprendizaje generativo va a ser aquella conciencia que emerge de reconocer lo que es y esa especie de proyección. Entonces, la diferencia genera una mentalidad. O sea, voy a tener que hacerme de una mentalidad para caminar hacia aquello que es una visión, algo que estoy proyectando. Ponele, quiero ir a tal evento, quiero hacer tal evento. Y bueno, me voy a tener que construir una mentalidad para estar ahí, ¿sí? Esa mentalidad se va construyendo a partir de múltiples bandas. Esta idea de las múltiples bandas obviamente hace dar cuenta de que no soy solo yo, ¿sí? No es solo el humano que soy el que está a cargo, sino que hay otras dimensiones de conciencia que hacen a lo humano que también están interviniendo. Voy a seguir leyendo. Peter Senge dice,
Las personas con alto nivel de dominio personal viven una continua modalidad de aprendizaje. Nunca llegan, dice. A veces el lenguaje, como en la expresión dominio personal, crea una equívoca sensación de cosa definida, de blanco y negro. Pero el dominio personal no es algo que se posee. Es un proceso, es una disciplina que dura toda la vida. La gente con alto nivel de dominio personal es muy consciente de su ignorancia, su incompetencia, sus zonas de crecimiento y sienten una profunda confianza en sí mismas. ¿Una paradoja?, se pregunta. Solo para quienes no ven que la recompensa es el viaje. Hasta aquí hemos llegado con esta lectura de este libro, que es La Quinta Disciplina, que lo vamos a seguir utilizando en las próximas ediciones, seguramente con alguna otra temática referida ya sea al dominio personal o a las demás disciplinas que encarna. Antes de terminar, quiero comentarte los espacios de consultas individuales y grupales que hay en la web de Centro de Estudios Globales. Vas a encontrar las propuestas de matriz de vinculación TUMI, donde está el espacio de intercambio de gramas de vinculación, los TUMI tránsitos y también la construcción de lo que llamamos agenda humana. También vas a encontrar el espacio de observatorio del conflicto, donde tomamos las consultas y seguimientos en situaciones difíciles, en situaciones de complejidad que te encuentres atravesando, la posibilidad de construcción de mapas de negociación y también el diagnóstico y diseño de sistemas de abordaje de conflictos. Y este año también muy alineado con lo que es la propuesta de Decides y Desciendes de este podcast, habilitamos el espacio de proyectar. Es un espacio de reuniones especialmente diseñado para dar forma a tu idea y proyectarla al contexto para también conectar con tu capacidad de innovación, como así también resignificar la estructura de aquello que ya tienes en marcha. Esto es un espacio de intercambios individuales y grupales para proyectar y en realidad bajar, descender a la realidad con eso que proyectamos. Generar una mentalidad, construir una mentalidad. Te cuento que también está a la venta el curso de abordaje de conflictos en la vida cotidiana. Es el curso que estuve brindando durante el año 2019 en Espacio Lógico La Escuelita. Podés adquirir los módulos por separado de este ciclo o los 3 módulos que lo componen, que son negociación apta para todo público, negociación en situaciones difíciles y mediación apta para todo público. Así es que hemos llegado al final de este podcast, de esta primera edición de iVox del año 2020 con Decides y Desciendes. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo y nos encontramos en las próximas semanas. Un abrazo, nos escuchamos.